La inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral y educativo con su capacidad para procesar información. Es por eso que la actual administración tiene que apostar fuertemente para el cambio digital. Incluso en las políticas de la innovación tecnológica en el ámbito educativo no solo se debe de ver desde una óptica de importación, sino como un ejercicio de adaptación y con ello fortalecer las prácticas propias y también las educativas. Aunado a esto, la academia, el actual gobierno y las empresas deben trabajar en conjunto para poder formar el capital humano, y todo esto se debe ajustar a las nuevas necesidades tecnológicas. Justo de esto estarán platicando la doctora Eufemia Basilio y el doctor Jorge Méndez en el programa de hoy. Te invitamos a que te quedes. Bienvenidos a Conversaciones de Coyuntura Económica. En este sexto programa estamos transmitiendo aquí desde el IEC y hoy les vamos a hablar de un tema muy importante ante el panorama actual de nuestro país y el mundo, es sobre la tecnología digital. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestros días, día a día estamos usándola, enfrentándonos a retos que involucran la inteligencia artificial en el trabajo, en la vida diaria, en la escuela. Entonces es importante ahondar más en ese tema, ya que en el boletín se habló de él. Y, por ejemplo, pensemos que los algoritmos son capaces de realizar tareas que antes eran imposibles para las máquinas y que la inteligencia artificial tiene un impacto significativo en varios sectores, tales como la industria, la educación, como les decía, la salud y el mercado laboral. Uno de los sectores en los que la inteligencia artificial está teniendo mayor impacto es en la industrial. Diversas empresas día a día la utilizan para automatizar procesos y mejorar la eficiencia, lo que los ayuda obviamente a ser más competitivos. Es por ello que nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jorge Méndez Astudillo, va a ahondar mucho más a profundidad en este tema tan importante, y al día de hoy también va a estar con nosotros la doctora Mónica Meireles para hablarnos sobre la mesa redonda, el pensamiento latinoamericano sobre el subdesarrollo. También nos va a acompañar la licenciada Alma Concepción Torres Hernández y Mariela Mesa del Centro de Documentación e Información Maestro Jesús Silva Herzog del IEC. Así que quédense con nosotros hasta el final para ver este interesante programa. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, TikTok y en X como Coyuntura Económica IEC. Y pueden vernos en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. También pueden escuchar el podcast de Coyuntura Económica el último jueves de cada mes en nuestra cuenta de Spotify, Coyuntura Económica IEC. Y bueno, iniciamos este programa presentándoles a nuestro invitado, el doctor Jorge Méndez Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Los invito a ver un poco de su trayectoria académica. El doctor Jorge Méndez Astudillo es investigador asociado C en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM desde marzo del 2022. Obtuvo su doctorado en Ciencias Digitales en la Universidad de Nottingham en 2020, donde aprendió a manejar grandes volúmenes de datos, así como analizarlos usando técnicas de aprendizaje automatizado y estadística. Tiene experiencia postdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM, donde usó imágenes satelitales y técnicas de análisis espacial para estudiar la contaminación atmosférica en las principales ciudades de México. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre estas temáticas. El doctor Méndez Astudillo ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación son la exposición a climas extremos y sus consecuencias en la sociedad y economía observada con imágenes satelitales y otras bases de datos. Sus intereses de investigación son la ciencia de datos, aprendizaje automatizado, urbanismo y economía digital. Así es que ahora ya conoces un poco más acerca del doctor Jorge Méndez Astudillo. Doctor Jorge, bienvenido a Conversaciones de Coyuntura Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, doctor Jorge, en este programa conversaremos acerca de un tema del Boletín de Coyuntura Económica número 14, que como saben, bueno, en esta ocasión fue Panorama de la Tecnología Digital y el Sector Energético en México ante el entorno actual. Este boletín incluye 4 artículos en los que los autores exploran interesantes temas al respecto de esto y bueno, nos gustaría saber su opinión. ¿Qué le parece si iniciamos? Claro, adelante, iniciemos. Y bueno, para empezar, doctor, nos gustaría que nos hablara de manera general de las habilidades digitales solicitadas en el sector energético del Reino Unido, la cual es una de sus principales líneas de investigación, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias.
por esta invitación y por esta oportunidad de hablar de este tema. Bueno, es una investigación que estamos realizando en conjunto con la Universidad de Bath en Reino Unido, y de lo que se trata más que nada es de ver qué habilidades solicitan los empleadores en el sector energético. Nos enfocamos en ese sector porque es un sector que se está digitalizando y que no está totalmente digitalizado como otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sector de ventas al por menor, ahí ya está muy digitalizado, ¿no? En cambio, el sector energético tiene una área, que es el área de cobranza, sobre todo el área de administración, que se digitaliza, pero el área extractiva, el área de producción y de distribución no se puede digitalizar, ¿no? Entonces, por eso elegimos ese sector, y lo que hicimos fue, pues como no encontramos una habilidad como tal, sino que lo hicimos por niveles, ¿no? Entonces definimos niveles, lo que son las habilidades básicas, por ejemplo, que son aquellas intersectoriales, se les denomina, ¿no? Esto lo basamos en una clasificación que tiene ya la Unión Europea. Las intersectoriales son aquellas que no importa en qué sector estés, las vas a ocupar. O sea, por ejemplo, utilizar la paquetería de Microsoft, ¿no? O sea, no importa si estás en la academia, si eres estudiante, si estás en la industria, en comercio, necesitas saber utilizar la paquetería de Microsoft, ¿no? Entonces, esa la denominamos una habilidad digital básica, ¿no? Y luego vienen las intermedias, que esas son ya específicas a tu profesión. O sea, si por ejemplo la gente que trabaja con estadística utiliza el SPSS, ¿no? Que es muy común, o los contadores que utilizan el SAP, ¿no? Que son softwares ya más especializados que requieren un estudio. O sea, un contador pues se tiene que preparar para poder utilizar este software, ¿no? Y las de nivel avanzado las dividimos en 2 niveles todavía, que están las de nivel avanzado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con paquetería de ArcGIS, de análisis geoespacial, pero porque se utiliza todo con clics, ¿no? O sea, tú no necesitas saber programar. Pero están las avanzadas que sí requieren programación, que es lo que sabemos de Python, de R, ¿no? Java, todos los lenguajes de programación. Entonces, así lo dividimos y descubrimos que las que más se solicitan son las de nivel intermedio. Y sobre todo son nivel intermedio enfocados a la administración, ¿no? o a la mercadotecnia, hacer campañas, hacer publicidad. Ese es donde más se requieren las habilidades digitales, ¿no? De acuerdo a nuestra investigación. Okay. Eso fue. Y también estudiamos que ha ido cambiando, ¿no? Las necesidades, porque teníamos la hipótesis de que en 2020 pues iba a ser un parteaguas, ¿no? Pero nos dimos cuenta que en realidad no afectó tanto como a otras industrias, ¿no? Por ejemplo, la educativa sí se tuvo que ir 100% digital, ¿no? Cuando había pandemia, pero en este caso la energética no sufrió muchos cambios en ese aspecto, ¿no? Sí hubo una contratación muy grande después, en 2021, porque sí muchas empresas cerraron y eso, pero en 2021 retomó el nivel, ¿no? Y pues sí, y entonces la mayoría de las vacantes requieren niveles intermedios de digitalización, y este resultado, ¿por qué es importante? Porque esto se necesita alinear la educación o la formación de recursos humanos con la demanda de la industria, ¿no? O sea, porque si no, tenemos lo que está sucediendo ahora, que la industria dice que no encuentra talento, ¿no? y los egresados dicen que no encuentran trabajo, ¿no? Sí. Pero el problema no es que no hayan egresados o que no hayan puestos de trabajo, sino que estos están solicitando habilidades que ellos no tienen, ¿no? Entonces ahí hay un problema, que hay un desfase, que ellos no encuentran trabajo y ellos no encuentran trabajadores. Entonces ese es como el objetivo de este tipo de investigaciones, para que al final de cuentas haya una fase, ¿no? Y que los egresados encuentren trabajo y la industria tenga trabajadores. Y creo que eso es muy importante, doctor, porque bueno, justamente ha dado como que en la clave, ¿no? Hay egresados que no encuentran trabajo y empresas que no encuentran personal calificado, ¿no? Para justamente contratar, y creo que eso es justamente el centro importante de este tema que estamos hablando, porque definitivamente habrá que establecer estrategias, ¿no? Para de ambos lados, nuestro sector gobierno, la academia, las empresas, conjuntar para que finalmente el objetivo sea ese, ¿no? Tener personal capacitado que finalmente sea contratado donde debe estar o tenga mayores oportunidades, llamémoslo así, dada lo que decimos, ¿no? El panorama actual, donde lo que se solicita más es
personal que esté calificado y que tenga que ver con este tipo de inteligencia artificial, de economía digital y todo lo que decimos al inicio está involucrando el día a día en nuestra vida, ¿no? Y bueno, doctor, quisiera también comentar, hacer una pausa en esta entrevista para hablar de que muy pronto se va a llevar un evento académico muy importante sobre el pensamiento latinoamericano, sobre el subdesarrollo, y para contarnos un poco más de esto está con nosotros en el estudio la doctora Mónica Meireles. ¿Qué le parece si vamos con ella y Jessy Javi para que nos hable un poco más sobre esta mesa redonda? De acuerdo. Gracias, Eufemia. Doctora Mónica, bienvenida. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy para que nos cuente un poquito más sobre el evento del IEC. La doctora Mónica tiene un doctorado por el programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con artículos publicados en diversas revistas académicas y capítulos de libros en Brasil, Ecuador y México. Actualmente, la doctora Mónica Meireles es investigadora adscripta a la Unidad de Economía Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias por la invitación para poder contarles un poquitín de esa mesa redonda. Es una mesa redonda que tiene por título Miradas multidisciplinarias del pensamiento latinoamericano sobre el subdesarrollo, ayer y hoy. Y es una mesa redonda que tiene por objetivo discutir cuál es la importancia de la multidisciplinariedad en la discusión del desarrollo económico, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en desarrollo económico, la primera cosa que le viene a la cabeza es diversificación de la estructura productiva, ¿no? Entonces vamos a dejar de ser agrarios y vamos a empezar un proceso de industrialización. Pero no es nada más un aspecto técnico de poder producir más cosas de forma distinta, sino que hay una serie de capas sociales, políticas, por detrás de esa transformación económica, ¿no? Entonces la multidisciplinariedad te permite caracterizar cuáles son las dificultades en una estrategia de desarrollo, ¿no? Y justamente entender un poco mejor ese concepto de subdesarrollo, ¿no? ¿Qué es una economía subdesarrollada? Entonces al justamente traer esa discusión a un campo más allá del económico, sin descuidar lo económico, ¿no? Las relaciones de producción y distribución del ingreso, sino que también incorporando clases sociales, el poder, cómo se da esa dinámica entre clases sociales y qué poder tiene cada clase social para abarcar parte del ingreso que está siendo producido en una determinada economía. Entonces la mesa redonda tiene esa intención, ¿no? De volver a discutir en ese cariz, en ese aspecto más multidisciplinar, el tema del desarrollo económico. Doctora, ¿nos podría contar un poco sobre los ponentes invitados a este evento? Claro. Entonces, es como les decía, es una mesa redonda para pensar miradas multidisciplinares sobre el subdesarrollo más latinoamericano, sobre todo ayer y hoy. Y ahí tenemos una serie de especialistas que nos acompañan en la mesa redonda, ¿no? Uno de ellos es Carlos Mallorquín, quien es un profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas y un gran especialista en pensamiento económico latinoamericano, sobre todo lo que es el estructuralismo latinoamericano, que es un enfoque para discusión de la reflexión sobre economía desde la región y para la región. Y Carlos Mallorquín es uno de nuestros ponentes ahí en la mesa redonda y él cuenta entre sus múltiples publicaciones con una biografía intelectual de Celso Furtado, quien fue un economista brasileño muy relevante, vinculado a la CEPAL en su momento, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? Que es el centro de esas discusiones en clave heterodoxa sobre el desarrollo latinoamericano. Además de Carlos Mallorquín, del doctor Carlos Mallorquín, vamos a tener a la doctora Seika Sandoval. Seika es profesora de la Facultad de Economía y del posgrado de Economía de la UNAM, es especialista en temas de tecnología, pero también con una amplia trayectoria en temas de la economía política, ¿no? Entonces, también en la discusión del subdesarrollo latinoamericano contemporáneo, es importante tener esa mirada crítica, del pensamiento crítico, del marxismo latinoamericano. Y finalmente vamos a tener a Andrés Zeiman, quien es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas allá de la Universidad de Buenos Aires, y
y tuvimos la suerte de la mesa redonda estar para una fecha y hora, una semana que él estará en México, ¿no? Y Zeitzman tiene esa riqueza en su reflexión sobre el desarrollo económico para traer las relaciones de poder en la discusión del pensamiento, en la discusión del desarrollo económico, ¿no? Entonces, como no es nada más una técnica, no es nada más cambios graduales en la estructura productiva, sino que repensar y tener instrumentos para repensar cuáles son las relaciones de poder que están por detrás de un determinado modelo económico o de otro, ¿no? Entonces, esos son los panelistas y una servidora que también estudia esos temas. Ok, sin duda alguna, pues van a ser temas especializados, componentes que están también especializados en ello, y sin duda alguna va a ser enriquecedor tener cada uno de estos temas, ¿no? Claro, doctora. ¿Nos podría explicar un poquito más cuál es la relevancia de este tema en el contexto latinoamericano? Claro, mira, si miramos un poco la economía global hoy día, ¿no? Por regiones del globo. Primero que nos ha tocado vivir tiempos muy inciertos, demasiada incertidumbre, ¿no? Guerra en Ucrania, elecciones en Estados Unidos, intento de asesinato de uno de los candidatos, Biden que se baja como candidato en el último momento. Entonces realmente hay mucha incertidumbre en el aire ahorita, ¿no? Y no solo ahorita, ¿no? Si vamos un pasito atrás, ¿no? La pandemia ya, ¿no? Hace poco hemos salido, si es que hemos salido, ¿no? Todavía hay brotes de COVID importantes, pero esos años post-pandémicos, inmediatamente post-pandemia de 2020, ¿no? Y arranca en marzo de 2020, pero todavía los efectos económicos y sociales de eso están en el aire, ¿no? Para usar una metáfora mala para hablar del virus, ¿no? Pero siguen en el aire. Y en ese contexto de una economía global tan incierta, de rumbos tan inciertos, América Latina se destaca negativamente por estar con muy bajas tasas de crecimiento económico, ¿no? Entonces, nuestra subregión, nuestro subcontinente, nuestra región de los países latinoamericanos, infelizmente, se está caracterizando por año tras año, desde 2020, a crecer a tasas de crecimiento del PIB cada vez más bajas, ¿no? Entonces, ese estancamiento económico nos hace reflexionar nuevamente sobre qué ruta de crecimiento económico y de desarrollo es posible para nosotros en ese marco de economía global contemporánea, ¿no? Entonces el tema del subdesarrollo reaparece en la agenda de discusión pública, ¿no? Y ahí sí, en América Latina podemos ver al menos una gran subdivisión, ¿no? Los países del cono sur del continente han estado pasando por un proceso acelerado de reprimarización de sus economías, de una inserción en el comercio mundial, en la economía global vía commodities, bienes primarios, ¿no? Eso desde los años 2000, esa es nuestra inserción, ¿no? Y cada vez más y más el principal destino de las exportaciones de las economías del cono sur es China y no Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya repensando ese nuevo reacomodo geopolítico mundial, las economías del sur están en ese pie, ¿no? En ese marco. Ya México y Centroamérica no. México y Centroamérica son economías que se caracterizan por tener más manufactura, pero es una manufactura de ensamblaje, ¿no? La famosa maquila, ¿no? En una industria maquiladora importante y cuyo el destino de las exportaciones es mayormente Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto que estamos viendo y por qué la relevancia de discutir nuevamente las características del subdesarrollo dependiendo de las regiones del globo y adentro de América Latina, cuáles son las diferencias y similitudes entre países. Muy interesante, doctora. Doctora, por último, ¿nos podría hablar sobre el lugar y el horario en que se va a transmitir, en que se llevará a cabo este evento y también para los que no puedan asistir, se transmitirá en la plataforma de YouTube? Claro. El evento, esa mesa redonda, como les decía, miradas multidisciplinarias del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo ayer y hoy, va a tener lugar aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas el día 10 de septiembre de 1 a 3 de la tarde, ¿no? Y vamos a estar en la sala de videoconferencias para aquellos quienes nos puedan acompañar de manera presencial y también transmitiendo por YouTube. Entonces, están todos invitados. Doctora, ¿algo más que quisiera agregar o compartirnos?
No, a mí solo agradecer la posibilidad de hablar un poquito de esos temas, de difundir nuestro evento. Ojalá puedan asistir y puedan estar con nosotros. Y a mí me da mucho gusto acompañar el trabajo de ustedes en el podcast, en el programa. Entonces, esa coyuntura económica yo voy acompañando y me da mucho gusto ver el equipo joven que va apoyando a Eufemia en este trabajo tan importante de discutir temas de economía y dar difusión a nuestras investigaciones. Doctora, muchas gracias por venir a contarnos de la mesa redonda El pensamiento latinoamericano sobre el subdesarrollo, que sin duda será un gran evento enriquecedor, como ya lo había dicho, también ligado a temas actuales de la economía. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Eufemia, regresamos contigo y con el doctor Jorge. Pues muchas gracias, Jessy y Javi, y bueno, hago extensiva esta invitación. Recuerden que este 10 de septiembre de 1 a 3 de la tarde tienen una cita en la sala de videoconferencias del IEC, y muchas gracias a Mónica por venir a contarnos sobre este importante evento. Y bueno, doctor, siguiendo con este tema, que ya estamos adentrándonos más a él, me gustaría saber cómo ha influido o puede influir la inteligencia artificial en la capacitación del trabajo humano, así como en el sector financiero en México. Bueno, pues se requiere tanto los especialistas en inteligencia artificial, que lamentablemente en México son muy pocos, ¿no? ¿Y cuál es la característica de la inteligencia artificial? Es que tú la desarrollas. O sea, no es que compras la paquetería como en Microsoft y la usas nada más, ¿no? Sino que tú empiezas con una línea en blanco y de ahí tienes que construir todo el sistema, ¿no? Entonces te requiere mucho conocimiento, y es ahí a donde se tiene que alinear el sistema educativo. O sea, tenemos que formar personas que sean capaces de desarrollar, no nada más de utilizar, ¿no? Porque siempre se habla mucho de las personas que hacen negocio exportando o importando, ¿no? Por ejemplo, eso no, tú tienes que poder tú producir, poderlo tú hacer, ¿no? Entonces eso es un cambio muy radical que se necesita en México para formar los recursos humanos y enfocarse hacia esas áreas, ¿no? Que son las áreas que en inglés llaman STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, ¿no? Que deben de ser áreas prioritarias de desarrollo, que pues, por ejemplo, aquí en México el CONACYT, ¿no? Que es el que nos financia, no financia mucho estas áreas. Ya empieza a meterse a estas áreas, pero todavía no le da importancia a otras, ¿no? Que también tienen que ver son importantes también en la coyuntura del país, ¿no? Como el bienestar y esas cosas, pero es también para formar la economía digital se necesitan gente capacitada, en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitamos gente que sepa cómo utilizarlo, ¿no? O sea, o que ya se empiece a utilizar, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de en qué se ha utilizado, ¿no? En el sector financiero, que es donde más auge ha habido, se puede detectar se utiliza mucho para detección de fraudes, ¿no? Para detectar, los bancos pueden ver tu historial, por ejemplo, de cómo gastas, y a lo mejor pueden ver, esta transacción suena a que no es tuya, ¿no? O sea, si es no sé, de la India, dicen, pues no has estado en India, pues seguramente tú no hiciste esta transacción, ¿no? Entonces, para eso nos puede servir. Para segmentación de clientes, ¿no? Que ya lo hacen, no nada más las empresas financieras, para ver a quién le ofrezco, no sé, una tarjeta de crédito básica, una tarjeta de crédito con mejores condiciones, ¿no? Eso depende de todos los datos que tienes, ¿no? Porque bueno, eso hay que aclararlo, ¿no? La inteligencia artificial se basa en datos. O sea, es tener muchos datos, buscar patrones y de ahí sacar conclusiones. De eso se trata la inteligencia artificial. Y tomar decisiones, ¿no? Que es lo que a los humanos, que antes se podía analizar muchos datos, pero no se tomaban decisiones, ahora ya se toman decisiones. Esa es la inteligencia artificial. Ciberseguridad, ¿no? Que eso es algo muy importante, sobre todo en el sector financiero, el reconocimiento facial, ¿no? Que tenemos, pero en México no hay recursos humanos, ¿no? Que sepan mucho de ciberseguridad, y eso es un tema muy, muy recurrente. Promociones personalizadas, ¿no? Porque eso nos permite, la inteligencia artificial, personalizar los servicios al cliente, ¿no? Esto lo vemos mucho con las plataformas de video, ¿no? Si tú ves tu Netflix, yo veo el mío, tenemos diferentes recomendaciones porque nos va conociendo, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor a ti te interesan videos, no sé, documentales, y a ti te interesan películas de acción, ¿no? O sea, cada quien. Eso es lo importante. Entonces también lo mismo lo hace el sector financiero, puede personalizar, no sé, promociones o
lo que tenga o productos para diferentes clientes, ¿no? Entonces ahí es donde se ha estado utilizando. También la personalización de la experiencia bancaria. Bueno, recientemente yo fui a un cajero y el cajero ya te dice, ¿quieres retirar tal cantidad? Porque sabe que es la cantidad que retiras, ¿no? O sea, que retiras usualmente o quieres pagar tu tarjeta de crédito, ¿no? Porque sabemos que siempre pagas tu tarjeta de crédito aquí, ¿no? Entonces ya viene el botón al principio, ya no tienes que estar buscándolo en los menús, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que te permite la inteligencia artificial. En el sistema financiero, pues es la predicciones de valores a futuro, ¿no? De acciones, tasas de interés, tasas de cambio, que es algo de interés también. Y para capacitación del trabajo, para el trabajo es que esto permite la creación de contenidos personalizados. O sea, así como podemos personalizar la publicidad que le damos al cliente, podemos personalizar los contenidos que va a ver la persona que está siendo capacitada. Y que se pueden crear muchas simulaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para médicos o que puedan a lo mejor practicar operando en una simulación, ¿no? Y que tengas casi ¿no? Esto lo vemos con las aerolíneas, ¿no? Que los pilotos se entrenan en simuladores. Eso ahí nos puede beneficiar, ¿no? Nos puede impactar. Pero lo que yo insisto es que lo importante es que tengamos los recursos humanos y ahí es donde México va perdiendo un poco la carrera, ¿no? O sea, nos tenemos que insertar en a esta carrera digital. Sí, yo creo que es uno de los principales retos, ¿no? Porque ante el panorama actual y todo lo que acaba de comentar, es necesario, nos ayude en el día a día, en el sector financiero y en otros ámbitos, entonces se requiere un esfuerzo mayor y sobre todo visibilizar ese problema, si le podemos llamar así, la falta de capacitación de personal, ¿no? Para que puedan hacerse cargo de todo esto que finalmente ayuda a estar más protegidos a nivel, en la ciberseguridad, en los cajeros, a nivel bancario y todo, que pueda de algún modo prevenir, ¿no? Fraudes y todas estas cuestiones que nos menciona, porque sabemos que día a día nos enfrentamos a cosas que cada vez también son más sofisticadas para el hackeo, para el robo. Entonces creo que es importante, ¿no? Y sobre todo, como decía, el esfuerzo que se debe hacer del sector gobierno, el sector empresarial, el sector educativo para conjuntar y saber, tener conocimiento de qué se necesita en cuanto a la capacitación, ¿no? Porque es importante para que la educación quizás se vuelque más hacia allá, o los estudiantes también sepan que es una ventana de oportunidad, ¿no? Que hacia allá hay espacios. Sí, y sí nos falta mucho énfasis en eso, y también cambia un poco la perspectiva, ¿no? O sea, porque yo he visto las investigaciones que hacen mucho en inteligencia artificial y siempre es mucha la especulación de lo malo, ¿no? De lo que está, del impacto que va a tener y eso, pero no nos metemos más como a tratar de manejarla, a decir, bueno, si eso va a pasar, pues yo lo quiero controlar, ¿no? Sí. Entonces tengo que aprender a hacer inteligencia artificial, en lugar de verlo como algo malo, verlo como algo que hay que trabajar. Y ahí es donde la academia, la universidad tiene ese compromiso de formar los recursos necesarios, ¿no? Sí, a lo mejor no temerla, sino verla como una herramienta que necesitamos, ¿no? Sí. Bueno, doctor, también está en el estudio la licenciada Alma Concepción Torres Hernández y la licenciada Mariela Torres Mesa, del Centro de Documentación e Información Maestro Silva Herzog. ¿Qué le parece si vamos con Alice y Maggie? Ella se encuentra con Alma y Mariela justamente para que nos cuenten un poco más sobre este importante espacio del instituto. Vamos con ellos. Muchas gracias, doctora Eufemia. Estamos muy contentas porque el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Así es, Maggie, se trata de Mariela Rosales Mesa, que nos acompaña aquí hoy. Ella es administrativa del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es la jefa de la Biblioteca Maestro Jesús Silva Herzog. También nos acompaña la licenciada Alma Concepción Torres Hernández, quien es académica del Instituto de Investigaciones Económicas, licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y actualmente es encargada del Departamento de Bancos de Información en el Centro de Documentación e Información Maestro Jesús Silva Herzog del IEC. Pues bienvenidas a Conversaciones de Coyuntura Económica. En esta sección más del IEC, el objetivo es que nuestra audiencia conozca más sobre las actividades que realizamos aquí en el instituto y de los servicios que se ofrecen. Tenemos algunas preguntas que nos van a poder ayudar a guiar esta conversación y podamos seguir con este espacio. Claro que sí. Adelante. Mariela, ¿nos podría contar
en general, ¿cuáles son los servicios que ofrece la biblioteca Maestro Jesús Silva Herzog? Los servicios que ofrece la biblioteca son estantería abierta. Esto significa que los usuarios pueden entrar a consultar sus materiales desde la misma estantería sin pedir que les traigan el libro los bibliotecarios. También contamos con servicio de fotocopias, escáner. Tenemos el servicio de computadoras donde pueden usar los usuarios el equipo para realizar trabajos personales, académicamente hablando. Tenemos áreas de sala de consulta de lectura informal. Además tenemos cubículos de estudio que pueden usar los usuarios para hacer trabajos grupales sin interrumpir a los compañeros o a los alumnos que están consultando otro material. Sí, sin duda es un lugar muy bien equipado. He tenido la oportunidad de estar ahí y realmente pues es un lugar muy apto para realizar las actividades de investigación y pues brinda todos estos servicios. Alma, ¿nos podría platicar un poco sobre este banco de información del que se encarga usted en esta biblioteca del IEC? ¿En qué consiste? ¿Nos podría hablar un poco de ello? En el Departamento de Bancos de Información se realizan varias actividades. Entre ellas está el apoyo para la búsqueda y recuperación de información. Se otorga asesoría a los usuarios. Se brinda también la consulta y préstamo de material en disco compacto. Se elaboran también infografías para que se conozcan cómo acceder a las bases de datos de la Dirección General de Bibliotecas. También se imparten y organizan talleres, específicamente en lo que se refiere a la búsqueda y recuperación de información. Esta se lleva a cabo principalmente en las bases de datos suscritas por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. La solicitud la realizan los investigadores o académicos de manera presencial en la oficina que se encuentra ubicada dentro de la biblioteca, o bien la pueden solicitar por correo electrónico. La solicitud se puede hacer por tema, por artículo, por libro, por documento. Se les ayuda a que estos puedan ser localizados en alguna biblioteca, o bien si la información está disponible en línea, se les proporciona la información en texto completo. También en el área se realizan búsquedas de citas para los investigadores, esto para apoyar a sus promociones, como es el Sistema Nacional de Investigadores, lo que es el SNI, el PRIDE, que es el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, y también para algunos reconocimientos académicos, ¿no? Esto va más enfocado hacia pues los académicos como tal, o también los alumnos pueden también tener acceso a esto. La recuperación se realiza principalmente para los académicos del instituto, para los estudiantes también, estudiantes de licenciatura y posgrado, pero la atención se brinda pues a cualquier estudiante que asista a la oficina, ¿no? Al cubículo dentro de la biblioteca. El servicio se brinda al público en general. Pues sin duda claro. Esto creo que es una gran herramienta para los investigadores, ¿no? Pues, personalmente desconocía esas herramientas que su departamento les brinda, ¿no? Es para realizar pues estos artículos que sacan. Así es. Bueno, Mariela, ¿nos podría platicar un poco sobre estos acervos y qué tipo de material podemos encontrar en ellos? El material que podemos encontrar en la biblioteca es impreso, también está electrónico. Se están adquiriendo materiales electrónicos, libros electrónicos. En cuanto al material impreso, tenemos libros y revistas. El área que tiene temática del material es enfocada más hacia la economía. Sin embargo, la economía está ligada con varias disciplinas y podemos encontrar varios temas interesantes: género, política, etc. Entonces, para que puedan consultarlo, sí está muy adecuado para el área de los alumnos de economía y política. Y ahorita que nos estaba comentando quiénes lo pueden consultar, ¿cómo sería este proceso? ¿Hay un horario? Bueno, nos comentaba que pueden ser los alumnos, ¿no?
pero ¿cómo sería todo esto para que ellos también puedan saber de esto y checar el acervo y todo esto? Claro, el horario de biblioteca es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden acudir a la consulta, el público en general. Les damos el servicio de fotocopias y también tiene el servicio de escáner. Los alumnos, estudiantes que no pertenezcan al instituto también pueden tener acceso, pero pueden tener acceso con préstamo interbibliotecario. También tienen, nuestro usuario de base es el usuario interno, los académicos del Instituto de Investigaciones Económicas y los estudiantes de posgrado en el área de economía que están inscritos en el instituto. Ok, muchas gracias. Sin duda sí es importante pues para que puedan saber sobre esto. Y Alma nos puede contar un poco sobre el catálogo de revistas electrónicas. Esto lo podemos tener acceso en la biblioteca, pero ¿cómo podemos hacerlo? El área en la que yo me encuentro está enfocada más a lo que son recursos de información en línea. Entonces, respecto a tu pregunta, me gustaría comentarte que el catálogo de revistas científicas se pueden consultar en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información en lo que es la sección de Biblioteca Digital. Para ello, los estudiantes académicos o administrativos deben disponer de una cuenta de acceso remoto, la cual les va a permitir consultar o descargar el texto completo de la información que requieran para sus trabajos de investigación. En la base se puede realizar por tema, por editorial o el nombre de la revista. Alma, ¿nos puede platicar también sobre el boletín de noticias económicas que emite la biblioteca? Ajá, mira, el boletín de noticias económicas contiene, el boletín de noticias económicas contiene un listado de notas periodísticas de periódicos nacionales e internacionales que son de utilidad para las diferentes líneas de investigación que se llevan a cabo en el instituto, como son la economía mundial, o sea, son temas de agricultura, de política, del sector financiero. En el área también se lleva, aparte del boletín de noticias económicas, también se elabora el boletín electrónico de novedades, el cual contiene un listado de enlaces a documentos en texto completo de organismos nacionales e internacionales como es la OSD, el Banco Mundial, INEGI, Banco de México. En algunas ocasiones este boletín también contiene información de los libros y revistas electrónicos que se encuentran disponibles en la Dirección General de Bibliotecas. Estos dos boletines se elaboran en el área de bancos de información, pero me gustaría agregar que también en la biblioteca se elaboran otros boletines, como es el boletín de canje y donación, que lo elabora el maestro Juan Arroyo, que es el responsable de canje y donación, el boletín bibliográfico, que lo elabora la licenciada Mariela, con la bibliotecaria Esperanza Gil, que es un boletín de los libros que ingresan, son libros nuevos que ingresan al acervo. También está el boletín de nuevas adquisiciones, que lo elabora la licenciada Eulalia Peña. Y todos estos son servicios de alerta bibliográficos que dan la oportunidad de que los investigadores, estudiantes, el público en general, conozca cuáles son los nuevos recursos que se encuentran disponibles en el acervo de la biblioteca. Vaya, es un gran trabajo para tener al día, ¿no? Con dar a el conocer contexto que está sucediendo a nivel mundial. ¿Estos boletines salen cada cuánto? El boletín de noticias económicas se elabora todos los días. Se proporciona a los investigadores por correo electrónico, se difunde en redes sociales como es Facebook y Twitter y se encuentra disponible en la página de la biblioteca. Se puede consultar un histórico desde el 2006. El boletín electrónico de novedades se publica de manera quincenal. El boletín de nuevas adquisiciones creo que es semanal. Y el boletín bibliográfico se procura que en cuanto lleguen publicaciones se haga la difusión.
Licenciada Mariela, ¿nos puede ahondar un poquito más en los boletines que usted, de los que usted se encarga? Claro, están los boletines que hablan precisamente del material impreso. Hablamos de 3. El primero, que es canje y donación, que es elaborado por el maestro Juan Arroyo, que es material que llega a la biblioteca por una de las vías que llega el material a esta biblioteca. Son libros, específicamente en este convenio de canje y donación. Está también el otro boletín que llega por compra, materiales impresos, libros, que lo elabora la licenciada Eulalia Peña. Estos materiales es para difundir el material que está llegando de nueva adquisición para que sea consultado por los usuarios, que ya están en proceso para ser registrados en la base de datos que es Libro UNAM, el catálogo colectivo de la Dirección General de Bibliotecas. Y está el tercer boletín, que es revistas impresas, que es con la señora Esperanza Gil. Esto son de las revistas que llegan al instituto por medio de compra, también suscripciones. Es en cuanto llegan, se difunde el material para que la comunidad esté enterada de que el material que está llegando ya pueden pasar a consultarlo. Y finalmente, ¿qué es lo que podemos encontrar también en la página de internet del Centro de Documentación e Información? Tenemos en la página de la biblioteca, tenemos el catálogo interno de libros y revistas. También tenemos el catálogo que nos da liga al que acabo de mencionar, que es Libro UNAM. Si no encuentran algún material que no esté aquí en el instituto, podemos consultar en qué otra biblioteca de la UNAM pudiera estar. También contamos el horario de servicio. Si lo desconocen, el usuario puede encontrar el horario. También podemos encontrar el reglamento de biblioteca para que el usuario tenga conocimiento a qué tiene derecho y cuáles son sus obligaciones. Contamos con los boletines que acabo de mencionar, entre otros boletines importantes para el área de la economía. Muy bien, licenciadas, ¿les gustaría invitar a los usuarios que usen este importante servicio del IEC? Algo que quisieran más agregar para que puedan ser en apoyo a sus investigaciones, que los usuarios, tanto académicos como alumnos, pues lo puedan conocer. La biblioteca está muy bonita y invita a poder tener una consulta muy agradable. Y bueno, los invitamos para que puedan, no solamente alumnos de la UNAM, también pueden venir a público general y poder tener una muy agradable consulta del material, ya sea académica o propia. Los espacios son muy adecuados. La biblioteca fue pensada para los estudiantes y bueno, pues los invitamos y los esperamos a que hagan uso del servicio, que realmente estamos muy contentos de que nos tomen en cuenta para poder difundir los servicios y bueno, pues los recibimos con los brazos abiertos. Claro que sí, muchas gracias. Licenciada Alma, ¿quisiera agregar algo sobre este departamento clave sobre el instituto? A mí me gustaría agregar, además de lo ya mencionado por la licenciada Mariela, pues la importancia de hacer uso de estos recursos, ¿no? Tanto impresos y en digital, porque ahora sí que es un esfuerzo importante que hace la universidad por hacer la suscripción a estas bases de datos. Entonces, invitarlos a que conozcan los recursos que están disponibles y hacer uso de ellos, pues para que se sigan contratando y no se cancelen por falta de, ¿no? Entonces, esa es la invitación, que conozcan los recursos, tanto impresos como en línea, que están disponibles, e invitarlos a hacer uso de la biblioteca. Claro, estamos seguras de que esta información pues es de mucha ayuda, es clave tanto para alumnos como investigadores. Esto pues contribuye mucho también al trabajo de investigación que se realiza, ¿no? Esto aquí en el IEC. Muchas gracias por acompañarnos. Pues regresamos contigo, doctora Eufemia, para seguir escuchando la interesante conversación con el doctor Jorge Méndez. Gracias Alice y Maggie, y bueno, también agradezco a Mariela y Alma por la información. Yo los invito a expresar sus dudas en redes sociales de Coyuntura Económica y con gusto los pondremos en contacto con Alma, y los invito a ustedes también a hacer uso de este importante servicio que ofrece el IEC. Y bueno, siguiendo con la entrevista, doctor, me gustaría que nos comentara, ¿cree que el ecosistema digital puede fungir como factor de recuperación económica en nuestro país? Sí, yo creo que sí, o sea, porque lo que va a generar y ya está generando son nuevos empleos, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, del área de ciberseguridad, pues va a emplear gente, ¿no? Y también nuevos negocios, o sea, porque
pues ya lo empezamos a ver, ¿no? No sé si han visto los bancos que son 100% digitales, ¿no? Que ya no tienen sucursales como tal, sino que todo se hace en línea. Entonces, digamos que este es un nuevo tipo de negocios que a lo mejor antes no vislumbrábamos, ¿no? Entonces va a empezar a surgir eso, y como se basa mucho en la creatividad, pues los jóvenes, sobre todo, que son muy creativos, se les pueden ocurrir nuevas ideas que a lo mejor ahorita ni se nos ocurren, ¿no? O sea, como antes a nadie se le ocurriría ser un TikToker, ¿no? O sea, eso no estaba dentro de las profesiones. Entonces, eso va a generar nuevos empleos, nuevas profesiones, por así decirlo, y también y un nuevo perfil de capacitación. O sea, evidentemente a lo mejor ciertas profesiones dejan de existir, pero tenemos que aprender nuevas habilidades para nuevas profesiones que van a existir, ¿no? Entonces yo creo que ese es el impacto. Otra característica que tiene es que hay nuevas formas de trabajo, o sea, se permite trabajar desde casa, lo cual tiene muchos beneficios y también cambia un poco, ¿no? Puedes cambiar incluso el tejido social, ¿no? Porque ahora la gente puede estar más tiempo en casa con su familia, ¿no? Pero también todas las oficinas, ¿no? Los corporativos, ahora qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces también ahí es algo nuevo. Puede cambiar incluso la calidad del aire, ¿no? Porque ya hay menos carros circulando, ya hay más, ¿no? Entonces esas son las nuevas formas de trabajo. Luego los nuevos negocios, ¿no? Que van a haber negocios 100% digitales, que aquí es donde se requiere un ecosistema favorable, ¿no? O sea, requerimos tanto la legislación, la capacidad operativa, o sea, los recursos humanos, y la infraestructura, que ese es otro tema, ¿no? O sea, porque para poder implementar muchos sistemas de inteligencia artificial se necesitan datos que necesitan ser transmitidos en tiempo real. Entonces necesitamos líneas de transmisión muy poderosas, como el famoso 5G, ¿no? Entonces, y en México todavía hay áreas que no tienen cobertura telefónica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea pendiente, y todo esto también funciona con energía eléctrica. Entonces necesitas que el país tenga una red de energía eléctrica suficientemente poderosa, suficiente que aguante todos los equipos, ¿no? Entonces, eso también en infraestructura pues requiere una inversión enfocalizada a estos sistemas, ¿no? Y pues evidentemente la creación de empresas que le van a dar mantenimiento, que los operativos, toda la gente que opera esta tecnología. Entonces esas son las nuevas profesiones. Y también permite que se rompan fronteras, ¿no? O sea, ya cuando tú vas al Amazon, por ejemplo, y compras algo, ya no sabes dónde está físicamente la tienda, pero te llega a casa, ¿no? Entonces ahí es donde se puede incrustar, ¿no? México y Latinoamérica, incluso en las cadenas globales, ¿no? O sea, ya puedes tú enviar tu producto a otro comprador, quién sabe dónde, pero tú se lo envías, ¿no? Y tú recibes el dinero. Entonces eso es lo que nos permite. También se rompen barreras idiomáticas, ¿no? O sea, porque también el comercio internacional requiere que nos entendamos, pero con la inteligencia artificial ya podemos traducir, ¿no? Entonces ya no es importante, ya no es tan importante el que no entiendo, ya no es una justificación, si ya no hago negocios con ellos porque no me puedo comunicar con ellos, ¿no? Ya se puede. Y también, también hay investigaciones que afirman que la digitalización favorece la inclusión financiera y el empoderamiento de grupos vulnerables, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú antes no tenías los recursos para ir a una tienda, por ejemplo, pero ahora ya puedes vender, no sé si haces pasteles, ya los puedes vender desde casa, ¿no? No necesitas tener toda una infraestructura que antes sí requerías. Entonces eso te empodera, y también la inclusión financiera pues permite que más gente tenga acceso a servicios financieros, a servicios bancarios, que haya más control de la economía, y que, por ejemplo, de estos servicios bancarios pues son créditos, ¿no? Para comprar casas y para construir, ¿no? O sea, todo esto. Y bueno, aquí nada más como dato curioso es que en México creo que nada más el 40% de las personas, si no mal recuerdo, el INEGI dijo eso, tienen una cuenta bancaria, ¿no? O sea, tienen acceso a servicios bancarios formales. Entonces es una tarea también pendiente, ¿no? Que se necesita ahí atender. Y bueno, y pues con esto en mente, o sea, con estas cosas, pues lo que se necesita es el sistema adecuado, el ecosistema, que incluye a todos, ¿no? O sea, incluye legislación, incluye infraestructura e incluye recursos humanos, ¿no? Y ahí tanto la industria como la academia tienen un papel predominante, ¿no? Creo que ya también esto nos va a ayudar a que ya no veamos a la industria y la academia como dos cosas aparte, sino que tienen que ir de la mano, ¿no? Sí. Conjuntarse. Sí, que conjuntarse para satisfacer las demandas de uno, la oferta de los otros, ¿no? Porque la academia tiene los jóvenes, los recursos humanos nuevos, y la industria tiene la necesidad de ellos, ¿no? Pero si no tienen las habilidades, pues no se entiende, ¿no? Sí, en definitiva, bueno, es un
una beta muy importante que explorar, y como decíamos hace rato, entender la viabilidad y la importancia para finalmente entrelazar lo que nos comentan, ¿no? La academia, la industria, las empresas, bueno, también el sector gobierno, y explorar más en el sentido de, decíamos, capacitar al personal, entender la importancia de la protección que nos puede brindar también la inteligencia artificial, trabajar en infraestructura, como decía, para el sector energético, para toda la cuestión eléctrica que vamos a requerir para justamente llevar todo esto a cabo, ¿no? Son retos muy importantes, pero sobre todo entender, como decíamos, no temerles, sino saber que es relevante y no pensar que, porque muchos a veces creen es que se desplaza la fuerza de trabajo, ¿no? Más bien se requiere capacitar la fuerza de trabajo o introducirla de algún modo mediante esta capacitación para que esto fluya de mejor manera, ¿no? Y justamente hablando de esto de no tenerle temor a la inteligencia artificial, recuerden ver el episodio número 21 con la doctora Mildred Espíndola, donde también hablamos de esto, ¿no? La inteligencia artificial, la necesidad de capacitación, y creo que esto nos hila muy bien, nos entrelaza, que justamente ella escribió en el boletín, entonces era interesante que lo vean también. Y le decía, doctor, siguiendo en esta misma línea que decimos, bueno, el panorama, lo que se requiere y demás, ¿cuáles cree que sean las perspectivas a futuro y el margen de acción de la economía digital y la inteligencia artificial en nuestro país? Pues yo creo que cada vez va a ser mayor, o sea, va a estar incrustada en múltiples lugares, ¿no? Sobre todo depende de las empresas, la gente que innove, la gente que lo utilice. A lo mejor se van a utilizar de maneras que no nos imaginamos, ¿no? Pero definitivamente es algo que viene, ¿no? Y que está presente. Y pues aquí nada más recalcar, ¿no? Que es importante construir ese ecosistema, que eso y ya es urgente, no es algo que pueda esperar, porque ya está aquí, ¿no? Ya todas las tecnologías, ya todo está aquí. Pero se necesita, necesitamos involucrar en la economía digital a nivel mundial, ¿no? O sea, también si queremos una economía competitiva, tenemos que entender, ¿no? Que otros países ya están metidos en desarrollar inteligencia artificial, en utilizarla para optimizar procesos, ¿no? Para mejorar ventas, para mejorar experiencias al cliente, todo esto, y que nosotros no podemos no usarla, ¿no? O sea, tenemos que incrustarnos ahí para competir. Pues sí, pero si no cambiamos la educación, o sea, si no formamos los recursos humanos necesarios, pues vamos a seguir importándola, ¿no? La inteligencia artificial, y entonces no vamos a tener control de qué está haciendo, ¿no? Porque para esto tú necesitas tener control de los datos, desarrollar los algoritmos, y llega el punto en el que el algoritmo tú ya no tienes tanto control de él, ¿no? Porque va aprendiendo la máquina conforme se va entrenando. Entonces, no queremos nada más llegar a que sea una caja negra, ¿no? Sino tenemos que poder entender qué está pasando, y pues para eso sí requerimos de eso, ¿no? Entonces ahí la recomendación es que se busque educar, o sea, enfocar a los jóvenes hacia áreas de ciencia, matemáticas, ingenierías desde pequeños, porque eso es un pensamiento, ¿no? Es un pensamiento lógico, ¿no? Que es lo que te enseñan las matemáticas, ¿no? Si esto más esto da esto, ¿no? Entonces, ese pensamiento que tenemos que incrustar. Y pues de parte del gobierno se necesitan, por ejemplo, acciones como una línea de motivar a las empresas que recolecten datos, que compartan datos, pero que haya cierta privacidad, ¿no? Porque es otro tema que también se habla mucho, de los temas de privacidad. Entonces ahí hay que hacer como guías, ¿no? Para todos los tipos de industrias, incluso para el mismo gobierno, de datos, que se acostumbren a que hay que recolectar datos, pero con una estrategia, no nada más recolectar por recolectar, y luego porque esos datos son útiles, ¿no? Entonces, eso lo vemos, ¿no? Muchos investigadores que les cuesta trabajo obtener datos, aunque sean datos públicos del gobierno, ¿no? Entonces ahí tenemos esa tarea, porque los datos, pues al final de cuentas, es lo que te genera, es lo que necesitan los algoritmos. Entonces, necesitamos tener accesos a buenos datos y que estar conscientes que no son mis datos y no los puedo compartir, ¿no? O bueno, algunos sí, ¿no? Algunos datos privados no podría yo compartirlos, pero sí, pero en ese sentido, como motivar a que haya recolección de datos, que haya una estrategia de
almacenamiento y de compartirlos luego. O sea, que no tengamos miedo a dar datos a investigadores, sobre todo a investigadores, ¿no? Eso es. Y pues evidentemente las empresas tienen sus propias políticas, o sea, recolectan sus propios datos. Y también ellos que tengan claro qué pueden recolectar, qué no pueden recolectar, ¿no? Es eso. Y pues ya, y nada más. Y motivar a que se publique más, nos enfoquemos a esto y en infraestructura también, a obtener recursos para poder comprar la infraestructura. Si no mal recuerdo, aquí la UNAM ya tiene convenio, ¿no?, con una supercomputadora, creo que si no mal recuerdo de Huawei o de una empresa privada, que te permite hacer este tipo de investigaciones ya con muchos datos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que hay que promocionar, hay que seguir haciendo para que más gente, sobre todo jóvenes, entren a esta área y se desarrollen en el país. Sí, definitivamente pues son recomendaciones muy pertinentes, hay que tomar en cuenta junto con todo lo que hemos abonado y dicho en esta plática, que finalmente, bueno, es un reto importante para México, que hay que adaptarse e insertarse, ¿no? Sería también importante tenerlo en cuenta, y la recomendación, y finalmente pues ojalá en el siguiente gobierno se incida más en este tipo de educación, en la capacitación, y con así también, como decíamos, tome relevancia de este tema para que finalmente a mediano a largo plazo podamos ya estar insertos y adaptados a pues lo que se requiere, ¿no?, en cuanto a las nuevas tecnologías. Sí, y por ejemplo aquí, perdón que te interrumpa, lo de, por ejemplo, gobierno digital, ¿no? Eso, o sea, porque puedes tú tener mucho acceso a muchos servicios desde digital, no necesitas estar haciendo colas desde las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces ahí falta una estrategia también de parte del gobierno para incrustar a lo que se llama gobierno digital, ¿no? O sea, creo que ya se está haciendo ahora, ¿no? Que si tramitas un acta de nacimiento ya lo puedes hacer en línea, ya no necesitas irte a formar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son buenas, y también de educar a la gente, ¿no? Porque mucha gente le tiene miedo literal, o no tiene acceso de plano a una computadora y no lo puede hacer, ¿no? Entonces también eso es importantísimo, también trabajar en esa área. Sí, es un punto que es esencial, ¿no? Como decíamos también a nivel población individual, familias, gobierno, y es un todo que debe conjuntarse de la mano para poder finalmente llevar todo esto a buen fin a mediano y largo plazo, ¿no? Y ojalá pues sea así en el corto o mediano plazo. Y bueno, doctor Jorge, quiero agradecerle nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto poder platicar con usted sobre el boletín número 14 de Coyuntura Económica. Espero tenerlo nuevamente en este espacio, en otra conversación de Coyuntura Económica, pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y muchas gracias por este tema tan interesante. Y bueno, recuerden que en la descripción de este video encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín Coyuntura Económica. Yo soy Eufemia Basilio, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver este programa y los espero en una próxima conversación de Coyuntura Económica.